13 de julio, mesa de redacción, Impacto TV. Bueno, pues hay varias reacciones de la tragedia de ayer en el Paso Express de Cuernavaca, pero una más, que no es un accidente, es una agresión en Tizayuca, Hidalgo, que se agrega a toda esta lista de agresiones de grupos armados, enfrentamientos entre ellos, agresiones a familias, etcétera. Ahora tocó en Hidalgo la agresión de un grupo armado contra una familia. Hay 11 muertos, 11 ejecutados, entre ellos 4 mujeres y 4 menores que se salvaron. Juan. No sé si a estas horas se hayan encontrado nuevamente o se hayan cruzado los caminos Enrique Ochoa Reza en el Instituto Nacional Electoral con Ricardo Anaya, ¿no? Por lo menos Ochoa Reza, presidente del PRI Nacional, va a diario, llevaba 3 días de peregrinación al INE. Anaya creo que era más uno, sí, en esta semana, sí, por lo menos, sí, ¿no? Y ayer, si se encuentran que se habían agarrado los golpes o no. Se hubieran llevado unos guantes de box, ¿no? De perdido para que le pusieran. El problema es que cuando no están frente a frente se dicen de todo. Y cuando se encuentran, se saludan. Vamos a comer. ¿No? Aquí el teatro, ¿no? Y aquí la apuesta es si al final será o no anulada la elección de Coahuila, donde ganó el priista Riquelme, que ya es gobernador electo, o así lo denominan por lo menos. Sí, así lo denominó el Instituto Electoral de Coahuila, ¿no? Y bueno, pues el PAN, sobre todo Ricardo Anaya, está apostando a que anulen la elección, porque eso le permitiría elevar sus bonos en Acción Nacional, y ya Enrique Ochoa Reza, si perdiera, si le anularan la elección, pues quedaría en un triple empate. Habría ganado pírricamente el Estado de México, habría perdido Nayarit. No, anulada. Nada más. Bueno, sí, claro. De nueva cuenta. La elección, pero con candidato diferente. Ahora Naya tiene todo por ganar, ¿no? Por eso está ahí insistiendo ahí. Así, y Ochoa Reza, pues, ojalá y Jorge Carlos Ramírez Marín, que es muy buen abogado, muy buen abogado, le saque ese buey de la barranca, porque si no, el 12 de agosto en la Asamblea le va a ir mal, ¿eh? Así es. Bueno, y el jefe de gobierno Miguel Mancera Espinosa acaba de nombrar a Edmundo Garrido como el nuevo procurador de la Ciudad de México en sustitución de Rodolfo Ríos. Garrido estuvo en la Fiscalía de Homicidios, ahí mismo. Se decía que posiblemente en esta recta final el jefe de gobierno no nombrara, sino dejara por ahí el encargado nada más, al encargado que se quedó una vez que renunció Rodolfo Ríos. Él fue Garrido Osorio, ¿no? El encargado. ¿Perdón? ¿Él se quedó encargado o no? Sí, pero no sé si se haya quedado, bueno, pero ya lo está formalizando. Yo creo que hace bien, porque es necesario que sea un nombramiento, una procuraduría de un territorio tan grande como la Ciudad de México. Sí. Además que su primera declaración, el día de hoy, es en el sentido de que va a recorrer a las agencias del Ministerio Público para ver en qué estado se encuentran y cómo están. Hombre, bueno, pues estuvo ahí. Está como Luis Videgaray, man. O sea, para aprender. Ya estuvo ahí. Sí. Y va a ver cómo se encuentran las agencias del Ministerio Público. Sí. Y de ahí por lo menos dijo, pues, nunca he estado en relaciones exteriores y voy a aprender. Sí. No, esa declaración es mi acordeón, lo olvidé, pero eso dijo textualmente. Iba a recorrer la Procuraduría, las agencias del Ministerio Público para ver en qué situación se encuentra. Así es. Ahí estaba. Sí. Pues era fiscal de homicidios, hombre, ¿Y ya alguna vez alguna? Yo creo que no la verdad. Pero fíjate que ayer me comentaban que en este tema, después de la renuncia, más bien pues de que corrieron, ¿no? A Rodolfo Ríos, todos los secretarios del gabinete de Miguel Mancera, pues se tranquilizaron, porque fue un mensaje de que todos andaban aceleradísimos para la jefatura de gobierno.
Y de alguna manera pues tienen razón. ¿Por qué? Pues porque prácticamente Andrés Manuel López Obrador ya se decidió por Claudia Sheinbaum. Entonces pues eso le da una ventaja competitiva. Digo, además de que a Claudia le tiene, yo creo que la mayor confianza, ¿no? de su gente cercana. Claudia Sheinbaum se ha mostrado fiel en todo momento. O sea, no va ni Monreal ni Batres. Pues ¿Ni mira, Batres? hay muchas señales de que Claudia Sheinbaum es digamos que la elegida por Andrés Manuel López Obrador, porque toda la cargada de Morena se está alineando con ella. Entonces, vaya, de veras que en un partido como el PAN te pueden ver muchas cosas y en el PRD peores, ¿no? Pero en Morena es muy difícil que toda la cargada vaya a estar con Claudia Sheinbaum cuando no les da línea Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, vaya, pues también ahí ya Ricardo Monreal está pensando y pues está diciendo, bueno, pues ya, o sea, ya esto está dado por perdido, sobre todo que se va a decidir en una consulta que no es, en una consulta ya sabes, ¿no? Que tipo la que tú comentabas siempre. Que sea, sí. Pero vaya, no van a contratar a ninguna encuestadora reconocida, en primer lugar. Entonces va a ser el propio Morena quien va a hacer la consulta, ¿no? Bueno, pues ya sabrá. Déjame decir que dijo textualmente el nuevo procurador, Edmundo Garrido Osorio. Ajá. Dijo, vamos a ajustar nuevos ejes para acercar la Procuraduría a la ciudadanía. Vamos a hacer visitas periódicas a todas las agencias, primero para ver las carencias que tienen, las necesidades. Expresó una vez que tomó protesta. O sea que Ríos no hacía eso, ¿no? ¿No? ¿Y ni él? No, pues ni él. Entonces va a aprender. ¿Te queda tiempo para aprender? ¿Cuántas agencias del Ministerio Público habrá? Hay 16 delegaciones. Sí. Más, hay otras que son generales, ¿no? Que no son Oye, pero prometer eso y no prometer nada es lo mismo, ¿no? O sea, es lo primero que se te ocurre, que te viene a la mente. Pues, digo, recorrerlas. Que promete bajar el robo de autos, por ejemplo, que es de los más grandes, ¿no? Ahorita, en el país de récord. La línea de la sí, por supuesto. Oye, qué mal pensado. Oye, voy a ir a visitar a las agencias. Exacto, oye, sí. O sea, sorpréndanse lo que les voy a decir. A ver el negocio, a ver qué. No sea mal pensado. No, para ver si es que negocian ahí los que están, ¿no? No él a ver el negocio, porque si no pasa. El problema es que antes de ser presentado estaba pensando, ¿qué voy a decir? ¿Qué va a ser mi...? Ya sé. Y eso que no lo agarraron de sorpresa, Muy bien, muy bien. Le hagan caso. Que le vaya bien en la gira esta que va a realizar primero. Sí. Es el primer eje, visitar las agencias del Ministerio Público. Hay que recordar que Miguel Mancera fue el procurador. Del Procuraduría salió a la Jefatura de Gobierno. Así es. Del News Divine. Sí, no, fíjate, todavía los que les tocaron ese problema, que creo que no fue uno nada más, que se lo heredó uno al otro. Sí. Era el problemón que había que resolver. Claro. Sí, Rodolfo Pérez fue el procurador en ese momento. Y el jefe de la policía era Joel Ortega, como ya lo platicamos. Sí, Rodolfo. Digo, y Joel Félix. Ortega Y Félix. Y Rodolfo Félix. Bueno, pues, y el tema que el socavón. Bueno. La verdad es que es lamentable el fallecimiento de las dos personas. Creo que lamentable la reacción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sí. Lo del anuncio de que hay seguros y estas cosas es apenas de rutina, es hasta insultante mencionarlo por delante de que hay 500,000 pesos del seguro por eso, 500,000 pesos del seguro aquel, etcétera, ¿no? Aquí lo importante es determinar realmente la responsabilidad de quién es, porque lo que han proliferado son oficios de autoridades locales, lugareñas, en el sentido de que Comunicaciones, vía la delegación de la Secretaría de Comunicaciones, recibió con oportunidad, no solo ahora en junio, sino desde que estaba en construcción. Desde abril. Desde que estaba en construcción del propio el tramo ese, que fue el último tramo. Y lo recibió por documentos que están firmados. Sellados. Y lo recibió por videos. Hicieron recorridos. No,
Hubo inyección adicional de concreto mal hecho, por cierto, algunos lugares, ¿verdad? que lo reconocen. Este, O sea, todo recae en el delegado, ¿eh? Creo que ese es el que va finalmente a... Bueno, el que va a pagar el pato a nivel administrativo. Es que vas a correr, pero responsabilidad penal existe en los ingenieros, en el ingeniero que dio el peritaje de lo que se debería hacer, cómo estaba el subsuelo y demás, si es que avaló que la construcción que hicieron es suficiente para que la gente no corriera peligro, porque eso es importante. ¿Quién firmó de recibido? Pues mira, normalmente en este tipo de proyectos, es que es el proyecto ejecutivo, Es que Hugo pasa que claro que es arquitecto, es albañil realmente, pero es arquitecto. Pero he aprendido mucho en la obra. En ese tipo de proyectos, proyecto ejecutivo, hay expertos, sobre todo en este tipo de proyectos civiles, que no son proyectos de estética ni nada, ¿no? de arquitectura. Hay expertos en subsuelo, hay expertos ingenieros civiles para saber qué tipo de construcción es la adecuada, en primer lugar para que no corran peligro, porque imagínate el flujo, lo que existe ahí es flujo de personas, en automóviles, ¿no? Entonces, los ingenieros hacen el cálculo y dicen, esto debe de ser. Eso es por parte de la ingeniería. Por parte de la construcción, debe de seguir la instrucción. Si no lo construyó de acuerdo a esa instrucción, entonces el responsable penal es el que construyó. Aparte hay mecánica de suelos, ¿no? No, pues todos esos estudios tienen que hacerse. O sea, son muchos estudios los que tienen. Vaya, y si el que construyó no siguió exactamente esa norma, porque es fácil de ver si la siguió o no, él tiene responsabilidad penal. Bueno, pues la empresa española encargada de la obra dice que esa tubería donde circulaba el arroyo no estaba en el proyecto y que estaba a 15 metros de profundidad. Ahora, 15 metros de profundidad no es nada en un tipo de proyecto. Y no es cierto, vaya, no es algo inexpugnable. Eso es lo que dijo ayer. Sí. Pero ahí están los videos que lo ponen aficionados. La gente que grabó ahí antes está a 2 metros. Ahora, hay unos videos donde está corriendo el agua por ahí. No, se ven que la persona dice, brutales. el que lo está grabando dice, eso se va a caer. Claro. Se va a caer eso, ¿eh? Es que no se le quiere hacer. No, y luego envían mensajes donde dice, ojalá y no tengamos que lamentar después una tragedia, pero eso está mal. De ahí empezaron a llegarle las advertencias. Ahora fíjate, lo peor del caso es que no se cayó por peso. O sea, fue su propia mecánica la que colapsó. Se colapsó a sí mismo. Sí, digamos que no estaba lleno de trailers de doble con doble que debe, obviamente está calculado para todo eso, ¿no? Pero para que estuviera lleno. ¿Sabes la pero ni siquiera de trailers que circulan por ahí? Claro. Que Cuernavaca abastece esa carretera en especial a Acapulco. Sí, por supuesto. Todas las necesidades de Acapulco se abastecen vía esa carretera. Así es. No llega por barco nada, llega por trailer. Y por ahí regresan los trailers. Y aquí también, bueno, lo verdaderamente trágico, pero que de alguna manera sí pone los reflectores sobre este problema, es la muerte de estas 2 personas. Si estas 2 personas no han fallecido, te puedo asegurar que el problema o el escándalo no fuera ni la décima parte. No le meten mano. Exactamente. Ahora, decíamos ayer, no van a tener que revisar ese pedacito nada más. No, por supuesto que no. Pues eso ya. Sí, 2 semanas. No, bueno, mira, ¿cómo no? Es como cuando está algo podrido, ¿no? Le pegas. Es lo que le decía ayer tiene que ir haciéndole así. Sí, claro, se va cayendo más y más y más. Sí. Van a tener que eliminar la obra. Sí, fue por eso que no podían. Fue por eso que no podían rescatarlo. Era porque cada vez que metías la máquina, se iba derrumbando más, se iba derrumbando más. De hecho, ahí está un punto bastante lamentable, porque ya se comprobó que estas 2 personas, padre e hijo, tuvieron todavía oportunidad, el muchacho, el hijo, de comunicarse con la novia. Hablaron al trabajo. Los amigos del trabajo escucharon, el dueño del almacén de pollo le envió una camioneta cuando ellos dijeron, es que nos caímos a un pozo y estamos atrapados, no podemos salir. El dueño del trabajo de ellos, porque trabajan en el mismo local, les envió una camioneta y ayer casi llorando el dueño dijo, ¿cómo puedes pensar en esto? Y narró lo que hizo el muchacho un día antes, riéndose con sus compañeras, bailando con una de ellas, que una de ellas dijo,
le dijo al dueño, le dijo, mira, no sé cómo le decían al joven, anda de buenas porque hasta bailó conmigo. Dijo, ¿y cómo tomar esto que al día siguiente los dos, hay otra anécdota, siempre iban separados al trabajo, el padre en motocicleta y el hijo en bicicleta, porque estaba cerca de ahí, pero esta vez por las lluvias se fueron juntos en el auto. Y digo, el drama crece, ¿no? Crece en medio de lo que pueda ser tragedia, pueda ser negligencia, pueda ser una X, y el lavado de manos de la constructora, ¿no? Y de la Secretaría. Hay que decirlo. Sobre todo aquí hay que tomar en cuenta de que ese trazo ya existía, de que ahí había una carretera y no había pasado eso. Sí, nunca había ocurrido. Pues vaya, podía estar, y vaya que tenía peso porque ahí te quedabas parado prácticamente. Ese embotellamiento se hacían embotellamientos brutales, brutales, ¿verdad? Exactamente. Entonces digo, esto no había pasado. Por supuesto que si tomas en cuenta esto, se debe a la forma de construirlo. Porque, pues sí, ¿cuántas veces pasaste tú por ahí? Digo, no, nunca se vio, cuando menos yo no tengo conocimiento ahorita de algún problema así. El único problema grave que ha ocurrido en esta carretera a Acapulco es los deslaves, los taludes, y el túnel que se desplomó cuando los dos ciclones se quedaron estacionados sobre Acapulco. Así es. Que ahí también hubo responsabilidad, que ahí también se deslindó ese tipo de cosas, ¿no? Pero los túneles no se cayeron, los túneles se taparon. Sí, se taparon. No colapsó. No colapsó. De los otros derrumbes de laterales se taparon. Pues te tocó a ti. Ahí no hubo muertos, ¿no? Ahí hubo rescate. No hubo muertos en el túnel. Es decir, se quedó paralizada la circulación todo ese tramo hasta Chilpancingo, y pudimos salir de Acapulco en aviones militares. Fue terrible, pues es otra historia, eso no tiene que ver con esta, ¿no? Pero no habían ocurrido ni siquiera con los grandes puentes que se construyeron cuando Carlos Salinas de Gortari hizo la autopista. Los Solidaridad, los que están con tensores. Sí, son 3 puentes por lo menos. Sí. Ahora, hay un reporte de hoy de la mañana, ahorita, ¿cómo está ahí el paso? A nadie se le aconseja que vaya paso por ahí. Está todo desviado. Sí, todos los carriles. Y es un verdadero trauma. Sí, recuerda que les había pedido permiso para ir hoy a Acapulco, ¿verdad? Sí. Y si no, la próxima semana. Juan, te quedas aquí. De aquí hasta el otro año. No me alcanza. Hoy se va a ir a Cancún. Vete de shopping. Sí se puede. Lo que ocurre es que en fechas de esta temporada, quien dice, bueno, pues si no podemos ir por carretera, nos vamos en avión, ahorita vas a comprar un boleto de avión. Pues imagínate, todo lleno. Te quitan la vida. Sí, claro. Te quitan la vida por cada boleto. Se rematan 3 boletos. Imposible, ¿no? Aparte del daño, aquí hablamos de la parte humana, que a veces hay que mostrar un poco de piedad cuando ocurren estas cosas. Es el daño nuevamente que sufre Acapulco. Claro. Porque va a dejar de recibir visitantes. Así es. Por lo menos el secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, calculó que en 2 semanas estaría resuelto el problema. ¿Una qué? Una más de colchón. No. 2 semanas. No. Oye, sí está. Mira, ese tramo se fue posponiendo, a tal grado de que la obra, que costaba 1,100 millones de pesos, costó 2,200 y tantos, sí, 2,200. Y se fue posponiendo la inauguración, era en diciembre y fue hasta abril. Así es. Sí. Hoy le llovió en la prensa a Ruiz Esparza. Fue por ahí una que incluso le titula a Ruiz Esparza en un socavón. No, fue en muchos titulares fue de 8. Y vaya, y en medios electrónicos, bueno, en la mañana, estuvieron, que además yo escuché una entrevista, por ejemplo, con Ciro Gómez Leiva, el secretario de gobierno de Morelos, de Graco, donde él está diciendo, no,
nosotros, ahí fue el que te entregó la documentación de que había quejas de que esto podría colapsar y demás, y ahí estaban pidiendo, por ejemplo, de quién había sido la constructora, porque ni siquiera eso se sabe bien de quién hizo el proyecto ejecutivo, y preguntaba a Ciro Gómez Leiva, por favor, que nos digan en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿quién hizo el proyecto ejecutivo? Porque quien está ahí, Aldesa, a quien le estamos echando la culpa, ellos hablaron y dijeron, nosotros no fuimos, hicimos proyecto ejecutivo del puente tal, pero de ahí en absoluto. Entonces, vaya, de que ni siquiera se sepa o esté en el portal de transparencia la empresa que hizo el proyecto ejecutivo, pues de entrada ya debe ser una violación a la norma administrativa, ¿no? Porque para eso está el portal de transparencia. Ahí debe ser el gobierno federal un castigo ejemplar. Te voy a decir por qué. Pues están transmitiendo mucho. El video donde va Ruiz Esparza manejando y va diciendo que esa tiene el mejor asfalto, que va a durar 40 años, y luego lo que dice Peña también. O sea, ellos están confiando en el trabajo que hace una empresa, al grado de que se arriesgan a grabar 2 videos, cada quien uno, diciendo que es lo mejor. Pero es que está bien eso, te voy a decir lo que pasa. Por parte del gobierno federal o de quien contrata a uno de estos, hay una parte que se llama ingeniería de proyecto. Y esta revisa de que lo que le estás pidiendo te lo esté haciendo bien, porque no nada más se trata aquí de robo, o sea, de que pueda haber corrupción, sino se trata también de seguridad. Ayer el secretario decía, hay que confiar en los peritos. Bueno, el presidente y el secretario confían en la empresa que logró calificar, por supuesto, en la pelea por el contrato así es, de la obra, ¿no? En su ingeniería de proyectos, en la de ellos, porque la de ellos revisa lo que están haciendo. Pues imagínate, la Secretaría Fonatur, todo lo que hace, por supuesto que tiene todo un área gigantesca de ingeniería de proyectos para ver que lo que le estás pidiendo, lo que le estás contratando, sea lo que te están haciendo, ¿no? Con las normas de seguridad, todo. Vaya. Lo bueno es que tú en el hotel ese que construiste no se ha caído. Nada más los colchones. Lo dejó en obra negra, todo lo termina. El que de los colchones. No, mañana.